Soy Evelyn Rivera desde Lima, Perú y quiero darles la más cordial bienvenida aquí al Women Economic Forum República Dominicana 2025. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que me parece de análisis y que invita un poco al diagnóstico personal y a esa ruta tan importante que es accesar a herramientas, estrategias, pero sobre todo que afiancen conocimientos y aprendizajes significativos para contar con las herramientas necesarias hoy, sobre todo que transitamos en esta era de la digitalización en una sociedad 5.0, donde el aprendizaje viene transformándose rápidamente y donde es realmente necesario el contar con herramientas y estrategias que impliquen un uso eficiente y adecuado de las nuevas tecnologías para hacer uso racional de las nuevas economías. Y esto nos implica hablar también de sostenibilidad. Es así que hoy quiero hablar con ustedes y compartir un poco de reflexión acerca de lo que son los escenarios inmersivos y sostenibles en una sociedad 5.0, allí donde transitamos desde una marca personal, desde nuestros emprendimientos, desde nuestras empresas, como formadores, como aprendices, o aquel rol con funciones que estemos desempeñando hoy 24/7 y en distintas escenas en las cuales estamos conviviendo e impactando para construir un mundo mucho mejor. Bueno, empecemos por lo inicial. Yo siempre me he preguntado cuando hablamos de educación, cuando hablamos de formarnos para generar un crecimiento y desarrollo personal, porque implica empezar por esto para pasar al profesional y más allá de ser totalmente competitivos en un escenario, ya sea laboral, o sea, corporativo, cuando hablamos de empresas, y estemos realmente preparados para desempeñar las tareas que nos son asignadas de la manera más eficiente, pues creo muchísimo que más allá de abocarnos a una lectura, de abocarnos a desarrollar y ser parte de cursos, diplomados, maestrías, doctorados, es importante, es el diferencial cuando llevamos a la práctica estos conocimientos. Yo recuerdo cuando estudiaba derecho allá en la universidad, pues que eran muchísimos textos, muchísimos artículos y muchos de ellos a memorizar, pero cuando realmente son llevados a la praxis, cuando vamos a un proceso civil, penal, laboral o el que fuese, vamos, que implica no solamente ese texto que hemos memorizado y que hemos tratado de discernir, sino que también implican otros elementos indispensables para aplicar justicia, preservando los derechos humanos para las convivencias pacíficas. Entonces es importante no solamente el análisis de ese texto, no solamente el análisis desde la discrecionalidad del juez o de la persona que imparte las normas, hasta la adecuación en contexto de ese suceso en especial y de los actores que están involucrados. Traigo este ejemplo para entender un poco que muchas veces no basta con ser parte de una formación, sino que generar esos escenarios inmersivos donde podemos poner en práctica todo esto. Y esto nos lleva a preguntarnos cuando hablamos de ética profesional, cuando hablamos de valores, de deontología, de ecología humana, todos estos términos que muchas veces suenan bonito, pero que si realmente los estamos aplicando en una sociedad, en comunidades, hoy que miramos mucho al tema de sostenibilidad y de humanizar procesos, a que si realmente estamos teniéndolos como un speech preaprendido y repetitivo o realmente están siendo parte de nuestro estilo de vida. Somos responsables de la huella de carbono que estamos dejando desde cómo usamos nuestros electrónicos, en concreto nuestro celular, la energía, cómo está nuestra huella de plástico, nuestra huella del agua o nuestra huella de papel, por hablar de recursos agotables. Entonces allí es importante, más allá de la literatura y de todos estos conceptos y contenidos que aprendemos, el que podamos hacerlos aplicativos. Y qué mejor en escenarios inmersivos allí donde estamos puestos en escena. Va lo mismo para cuando hablamos de inteligencia artificial, de digitalización de procesos, de aprendizajes ubicuos, cuando estamos aprendiendo ya no necesariamente en esos claustros universitarios o técnicos, ya que con la digitalización de muchos espacios, pues hoy podemos estar haciendo formaciones
estando en un continente pero que es impartido en un continente bastante lejano, ¿no? Yo estando hoy aquí en Lima, Perú, puedo estar compartiendo con ustedes allá en la República Dominicana, pueden estar también compartiendo en Nueva Guinea Ecuatorial, allí en el África, pueden estar compartiendo en Alemania, Italia, Francia, allá en la Unión Europea o en Nueva York, allá en Norteamérica. Pues bueno. Entonces, esto de hablar de la inmersión nos implica el hacernos parte de todo ese ecosistema con todos aquellos elementos que nos permitan ese pensamiento crítico, creativo y reflexivo en donde vamos a ser aplicativos de estos conocimientos. ¿Y por qué es tan importante? Porque si la práctica no hace al maestro, es directamente proporcional el aplicar este concepto al invitarnos a aplicar esto que estamos aprendiendo en la vida diaria y que esto sea una semilla que va a germinar en esa transformación de un mundo mucho más humanizado, inclusivo y que pretende el generar convivencias pacíficas y respetuosas, no solamente entre nosotros como ciudadanos prosociales, no solamente dentro de nuestros espacios geográficos como parte de una nación, también desde un enfoque global, pero sobre todo cuando hablamos de ser responsables económicamente, con el medio ambiente y con la sociedad. Allí donde muchas veces hemos escuchado esta tricotomía del ESG, Environment, Social, Economic, pero que hoy hablamos de una gobernanza climática que implica normativas, es importante entenderlas, discernirlas, discrecionarlas, porque es distinto el poder generar una inmersión en niñas, en niños, en adolescentes, en hombres, en mujeres en edad adulta o en adultos mayores, en una cultura de repente muy tradicional, con una cosmovisión andina, una cultura muy tecnológica, como si de repente hablamos del continente asiático. Entonces, es muy importante el cómo nosotros transitamos estos espacios haciendo una inversión y hoy, sobre todo, que estamos invitados a ese respeto a nuestra identidad cultural. Pero vamos, que es una invitación muy presente y exigente, ya que creo yo que si no hacemos uso adecuado de todas estas nuevas tecnologías, desde estos Meet, reuniones, conferencias, que hoy son online, en formatos digitales y que permiten el acercar fronteras, el que no existan fronteras geográficas y que podamos ser parte. Inclusive ni siquiera el idioma es una limitante porque hoy hay traductores online y que nos permiten el entendimiento consciente de todo este contenido y una comunicación generativa. Entonces, yo le apuesto muchísimo cuando hablamos de educación, de formación, de aprendizajes, a el estar mirando con muchísima atención en que ese escenario sea un escenario inmersivo para llegar a la práctica todo lo que venimos haciendo. Y que es la única manera de sensibilizar y democratizar algunos aspectos cuando hablamos de que queremos generar una economía mejor dinamizada y de mayor alcance en distintos países, ya sea de Sudamérica, del África, de zonas de la Unión Europea, porque es importante en el que si hay un desarrollo económico, pues todos seamos parte de esto, pero hay que estar preparados y preparadas. Entonces, hablar de la digitalización de muchos procesos implica ciertamente esta invitación y tomarlo de manera consciente al saber cuán preparados estamos en estos escenarios. Si realmente tenemos la predisposición para hacer una inmersión consciente en estos espacios que nos permiten poner, ponernos en práctica, llevar los conocimientos al servicio. Y hoy que hablamos de la exigencia de un perfil profesional T transversal, que implica hablar no solamente de habilidades blandas, de habilidades duras, sino también de habilidades verdes, aquellas que tienen que ver con la sostenibilidad. Como decía, el saber que nuestras acciones impactan el medio ambiente, hablando del cambio climático y que todos somos responsables y que tenemos, vamos, la tarea pendiente de ver cómo generamos esa circularidad en todo lo que hacemos. ¿Qué hacemos si es que nosotros empezamos a vivir, porque son estilos de vida, pensando, dinamizando, accionando desde un uso eficiente de los recursos?
no solamente pensando en que son agotables, uso y consumo, aquella segunda vida que se puede dar a algunos objetos. Entonces yo quiero invitarte hoy a que no te quedes con lo que hoy estamos por aquí intercambiando, sino que vayas un poco más a ese diagnóstico, a ese análisis y que veas cómo puedes sumarte y ser parte. Primero, el generar aprendizajes inmersivos. Y no porque hoy transitamos en espacios de realidades virtuales paralelas donde podemos estar, vamos, haciendo un recorrido en un museo de manera digital con estos visores X. Entonces, aprovechar esa amplitud que hoy tenemos de conocimientos al alcance de un clic, el que también sean el vehículo para que nos permitan accionar de la mejor manera, respetuosa, en observancia de protocolos éticos, de protocolos normativos, porque creo que hoy no hay la excusa de la ignorancia. Sabemos que hay muchísimas instituciones, hay muchísimas corporaciones, vamos, instituciones públicas o privadas que están acompañando a muchas personas emergentes que quieren transitar y ser parte, haciendo uso de herramientas para diseñar sus propias estrategias en lo que vengan haciendo, como emprendedores, como empresarios, como dueños de organizaciones no gubernamentales, etcétera, de estas herramientas tan necesarias como son las digitales. El empezar a diseñar procesos en lo que nosotros estamos implicados. Vamos a emprender haciendo uso de un design thinking circular para hablar de esa circularidad que nos permite no hacer un consumo desmedido de nuestros recursos y más allá cuando no son renovables. Cómo colaboramos como sociedad civil y cómo es que todo esto puede coadyuvar a que estemos transitando de manera más respetuosa, sintetizando escenarios inmersivos educativos y que tiene que también ser visto desde la niñez, la adolescencia, la juventud, cuando hablamos de educación de calidad y que tienen que ver también con ese círculo de 17 objetivos de desarrollo sostenible que están entrelazados entre uno y otro. Porque esto no es solamente género, esto no solamente es clima, esto implica también, por ejemplo, hablar de paz, de instituciones sólidas basadas en la justicia, en un trabajo digno. Entonces, ¿cómo todo esto para ser discernido, entendido y aplicativo en nuestra vida diaria? Porque eso yo lo llamo estilos de vida, podemos hacerlos parte de nuestras vivencias y de nuestro aporte y contribución a nuestra sociedad. Es importante saber que no estamos siendo excluidos porque creemos que no somos parte de este sistema de responsabilidad ESG, sino que es importante que sepamos que con lo que estamos haciendo estamos teniendo una implicancia, estamos teniendo un resultado, una consecuencia, algo que pueda ser medible al corto, al mediano o a largo plazo y que somos responsables por más que de repente al final de la ruta haya algo punitivo. Entonces, educativo, si hablamos de educación de calidad, y que implica también el ver esa formación. Cuando hablamos de mujeres emprendedoras, de mujeres que quieren esa independencia económica para fortalecerse y ¿por qué no? Fortalecer las habilidades que aún son necesarias para transitar de una manera mucho más eficiente, intuitiva y ágil sus emprendimientos. Liguémoslo un poco al tema de innovación social, al tema de responsabilidad corporativa, pero por sobre todo, y en esta propuesta de esa transición resiliente hacia el carbono cero, vivamos en circularidad. Hay muchísima información en muchísimos contenidos allí, en páginas web, en cursos, así que no hay excusa, y muchos de ellos son gratuitos. Hablar de una sociedad 5.0 es saber entender y vamos, gestionar que estamos hoy presentes en una sociedad casi digitalizada en muchos procesos, donde muchas operaciones quirúrgicas, cuando hablamos de temas de salud, temas de vida o muerte, pues están siendo desarrolladas
por altas tecnologías muy específicas y especializadas a través de la inteligencia artificial. Muchos aeropuertos están siendo predictivos desde esta inteligencia digital, artificial, desde un Big Data, un Data Analytic, y todo esto que a veces nos suena un poco desconocido, pero que es importante el poder empezar a investigar por interés propio para poder tener esa amplitud de saber de qué estamos hablando, qué estamos transitando. Digitalizar procesos no solamente es saber que hoy estamos más predispuestos a laborar digitalmente. Hoy también somos atendidos digitalmente a través de una consulta médica. Hoy sabemos que podemos generar un posgrado, una maestría, un voluntariado de manera digital. Así que podemos hacer muchísimas cosas online y el aprendizaje no está excluido de esto. Así que las invitaciones están hechas como para saber de qué hablamos. No te quedes con lo que hoy estamos compartiendo, que es una sociedad 5.0. ¿Cuáles son las implicancias de una educación que mira hacia los aprendizajes ubicuos, allí donde la digitalización está presente, donde hay contenidos síncronos, asíncronos y cosas que siguen evolucionando, que siguen perfeccionándose y que siguen invitando desde la transdisciplinariedad a que tengamos una mentalidad de crecimiento muy desarrollada, en que tengamos una inteligencia emocional muy bien gestionada. Y para eso, obviamente, parte de ese autoconocimiento, que nos está haciendo falta, desde el ser, desde ese desarrollo y crecimiento personal hacia lo profesional, que implica el acceso a nuevos conocimientos, al desarrollo y aprendizaje en un uso eficiente de herramientas necesarias, así como también para el diseño muy individualizado de lo que tú necesitas en tus propias estrategias. Sobre todo, tú, mujer que me estás viendo, tú, hombre que me estás viendo, o aquella persona, porque no hay límite de edad, no hay, vamos, limitaciones a nivel de género, de condición económica. Creo firmemente que querer es poder. Cuando uno se compromete, cuando lo hace con disciplina, pues no hay limitaciones. Vuelvo y repito, hoy en día tenemos muchísimos contenidos al alcance de un clic y vamos que sí, en algunos espacios geográficos cuenta el tener esta conexión a disposición porque no es muy fácil, pero siempre habrá una ruta en esa participación o invitación colaborativa entre los organismos públicos y privados, cuando la sociedad civil se hace parte y cuando realmente empezamos a trabajar desde ese enfoque humano, inclusivo, a través de nuestra diversidad, porque somos distintos, tenemos diferentes prioridades, pero creo que todos al final tenemos como visión el respeto a la dignidad humana, el ser tratados con justicia, el ser parte del desarrollo económico, pero por sobre todo el estar preparados a las nuevas exigencias de los escenarios educativos, profesionales y definitivamente porque impactan directamente proporcional con nuestros estilos de vida. Y ahí también, en esta sociedad 5.0, implica muchísimo el generar estos diagnósticos desde la sostenibilidad con esa calidad y bienestar de vida a lo que estamos implicados. Mi última invitación el día de hoy, aquí a través del Women Economic Forum República Dominicana 2025, es a que miremos un poco más allá en nuestras propuestas de valor y que miremos muy centrados en lo que significa una ética profesional, en que la integridad y la honestidad, y que eso soporta la sostenibilidad definitivamente, es saber que la integridad y la honestidad sí son rentables. Muchas veces se piensa en esa ruta corta sin pensar en las consecuencias de una marca personal, del medio ambiente, de nuestra corporación, de nuestra organización, de nuestro emprendimiento. Creo que estamos invitados y no porque transitamos una realidad que se transforma aceleradamente, no porque estamos ya inmersos en una sociedad 5.0, a volver a mirar con ética profesional nuestros actos, nuestra entrega de valor, porque creo firmemente que la rentabilidad debe ser reconocida como un medio, más no como un fin que dignifique al ser humano
y que no es un vale todo cuando se justifica el llegar a la meta. Con respeto, con integridad, honestidad y justicia, yo creo que realmente empezamos a hablar de una sociedad 5.0 que se construye con procesos humanizados y conscientes para generar esa apertura a través de nuestra diversidad y responsabilidad con todo lo que nos rodea. No hablamos de nuevas generaciones, no hablamos solamente de un impacto con el cambio climático. Lo vemos de manera radial porque impactamos en diferentes escenarios. Así que te invito a hacer tu propia inmersión en lo que es una sociedad 5.0, en lo que implica ser socialmente responsable desde esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también cómo tus actividades el día de hoy pueden ser rediseñadas en esa circularidad que te va a permitir transitar en uso y consumo eficiente allí cuando hablamos de recursos renovables o no renovables, energías limpias, tecnologi- tecnologías limpias. Respetémonos un poco y respetemos nuestros entornos. Ha sido un gusto realmente el poder compartir aquí hoy con ustedes y como siempre quedo a su servicio para lo que pudieran necesitar. A mí me encuentran en mi página de LinkedIn, Evelyn Rivera Segarra, donde gustosa estaré para seguir desarrollando estos temas a quienes así lo consideren. Una vez más, mi gratitud con la doctora Carol Mitchell, desde aquí, desde Lima, Perú, hasta allá, República Dominicana y para el mundo entero, porque hoy estamos globalizados en esta propuesta en donde cuando hablamos de formatos online, cuando hablamos de digitalización, realmente estamos desarrollando estas dinámicas. Que tengan ustedes un buen cierre de evento y nos reencontramos más que pronto en este proceso de constante e infinito que es el aprendizaje en sociedades que se transforman. Que estén muy bien. Gracias. Con ustedes fue Evelyn Rivera.